entonces del programa de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos. Les damos nuevamente la bienvenida a esta serie de charlas que estamos presentando días martes y jueves a las 7:30 de la mañana. Mi nombre es Camilo Rada Ortega, soy residente de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos del programa de la Universidad de Antioquia, y el día de hoy les traje un tema para que abordemos desde una pregunta clínica, y es cuándo iniciar la tromboprofilaxis farmacológica en el posoperatorio de pacientes neurocríticos. Vamos a hacer un análisis desde la evidencia, revisando entonces los artículos más relevantes que se han publicado sobre el tema y hacer ejercicio de lectura crítica para identificar las fortalezas y debilidades que tienen estos artículos. Agradezco a la doctora Mercedes González Urán por toda la colaboración que me brindó en cuanto a la asesoría para presentar el tema. Entonces, lo primero que tenemos que mencionar es la importancia de la pregunta. Y hay que tener en cuenta una cosa, y es que la incidencia de trombosis venosa profunda en el ámbito neuroquirúrgico se calcula hasta un 50%. Esto en estudios que han realizado mediante Doppler venoso. ¿Cuál es la dificultad que surge? Y es una controversia entre el inicio de la profilaxis farmacológica, sopesando un riesgo teórico que pasa por la mente de todos los clínicos de un aumento en el sangrado, principalmente a nivel del sistema nervioso central, lo que conllevaría un alto riesgo de secuelas de tipo irreversibles. Entonces, como para irnos introduciendo en el tema, vamos entonces a identificar que en el escenario neuroquirúrgico se puede establecer una incidencia de trombosis venosa profunda hasta de un 25%. La fisiopatología donde más se ha estudiado es en los pacientes en resecciones de tumores, principalmente del tipo glioblastoma multiforme, donde entonces se han identificado unas micropartículas, al parecer con un potencial trombogénico, que facilitan la liberación de factor tisular, y esto sumado a un estado de inmovilidad prolongado en el posoperatorio, a que son cirugías que pueden conllevar un alto riesgo de sangrado, obviamente implican un alto riesgo en cuanto y una duda en cuanto a iniciar o no la tromboprofilaxis y en qué momento. Una de las dificultades o uno de los problemas en los que uno se encuentra cuando va a revisar este tema es la heterogeneidad en los estudios. Como vamos a ver, vamos a encontrar algunas diferencias en cuanto a los resultados, en cuanto a las metodologías, y vamos a ver que no es mucho la evidencia que se encuentra, pero con la que hay, sí podemos tomar decisiones. Entonces, para comenzar, es importante identificar que en el escenario oncológico, los tumores del sistema nervioso central representan una componente importante como causa de fenómenos trombóticos en los pacientes hospitalizados. Y esto en estadísticas internacionales se han ubicado en segundo lugar con respecto entonces a los tumores de páncreas, que están ubicados en el primer lugar. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando vamos a hablar de la tromboprofilaxis en el manejo de los pacientes neuroquirúrgicos? Y es, primero, que ya se han identificado unos riesgos para la aparición de hematomas intracraneales. Dentro de ellos, uno de los más importantes es el tipo de tumor. Y resaltamos entonces el glioblastoma multiforme, que ya lo mencioné anteriormente, que es el que más se ha estudiado desde la histología con la liberación de micropartículas, los meningiomas, los estados de trauma craneal, cirugías de aneurismas y cualquier tipo de tumor supratentorial. Hay un factor adicional que se suma y que uno encuentra como factor de exclusión en los estudios, y es la presencia de coagulopatías, bien sea de tipo trombocitopenias o los pacientes que ya venían recibiendo previamente medicamentos que afectaban la anticoagulación. Dentro de los factores también encontramos la presencia de hipertensión mal controlada, como también una de las posibles causas que puede originar un sangrado no controlado, y aparece también la tromboprofilaxis, que es lo que vamos a abordar hoy desde la tromboprofilaxis farmacológica.
hay que tener en cuenta que el periodo crítico para la aparición de las compresiones hemorrágicas intracraneales se ha establecido en las primeras 48 horas posoperatoria. De ahí que este tiempo nos permite identificar ya como un margen de seguridad a partir del cual podríamos iniciar la tromboprofilaxis. Vamos a revisar entonces qué nos dice la literatura y qué se está manejando a nivel internacional. Entonces, cuando revisamos estos factores de riesgo, resulta que puede ocurrir lo que le pasó a este autor Donald y colaboradores cuando hicieron un trabajo con 106 pacientes, un ensayo clínico, no aleatorizado ni tampoco doble ciego, pero lo que ellos hicieron fue, los sometieron a craniotomía, les iniciaron la profilaxis 5.000 unidades subcutáneas cada 12 horas, inmediatamente 24 horas postoperatoria y le hicieron seguimiento 7 días. ¿Qué les pasó a ellos? Resulta que lamentablemente en el grupo que más sangró, que era el grupo que tenía heparina, muy curioso que se presentaron 3 rupturas de aneurisma y un sangrado intraventricular en resección de una malformación arteriovenosa. O sea, quiere decir, a partir de este trabajo, por ejemplo, un factor de confusión que contribuyó para la aparición de sangrado fue más de técnica quirúrgica, algo de complicación intraoperatorio, más no la tromboprofilaxis per se. ¿Qué pasa hoy en día en el mundo? Persiste el temor a complicaciones y a pesar de que vamos a ver que hay muchas guías en el medio que nos informan en qué momento iniciar la tromboprofilaxis, todavía sigue siendo un tema de controversia, todavía persisten las dudas de en qué momento iniciarla, los miedos, y como tal, todavía no se ha llegado a un consenso mundial sobre el momento idóneo. El segundo tema que ocurre actualmente es la evidencia insuficiente. Si bien vamos a hacer una lectura crítica de los estudios más importantes que hablan sobre el tema, lamentablemente no es un tema que se ha abordado mucho y como tal no vamos a encontrar muchos estudios, pero los que encontramos, a partir de ellos sí podemos tomar decisiones. Hoy en día los pacientes que llegan al quirófano y llegan a la unidad de cuidados intensivos son pacientes con múltiples comorbilidades. Muchos de ellos entonces vienen tomando medicamentos que afectan directamente el sistema de coagulación y como tal hacen que el manejo sea un poco más complejo, sobre todo si vamos a manejar tanto la tromboprofilaxis como también reiniciar estos medicamentos en el posoperatorio. Y algo muy importante y es las discrepancias, las guías. Si bien cada día se busca que haya como un consenso, las guías que vamos a revisar, hay algunas diferencias entre ellas, pero básicamente todas apuntan hacia un momento idóneo para iniciar esta tromboprofilaxis. Entonces, en el mundo, como la incógnita persiste, esta es una encuesta que se hizo en 73 centros de España, centros de referencia para cuidados neuroquirúrgicos, entre junio de 2012 y octubre del mismo año. De los 73 centros se obtuvo una tasa de respuesta de 50%. ¿Qué se identificó en la encuesta? Que solo 7% tenían un protocolo establecido para el inicio de la tromboprofilaxis farmacológica en el posoperatorio, 61% utilizaron medidas de compresión intermitente y hasta 75% tromboprofilaxis farmacológica. De esa tromboprofilaxis, el 78% correspondió a enoxaparina, pero dentro de los centros, que es los que se hizo la encuesta, sí existió una variabilidad en el inicio de dicha tromboprofilaxis. Entonces, como les venía contando, el 78% correspondió a enoxaparina. En cuarto lugar, la alteparina. Nosotros aquí en la ciudad oscilamos entonces entre enoxaparina y alteparina. Y en el caso de ellos, en ninguno de los encuestados contestó que usaba fondaparinós. Y aquí es donde empieza una de las controversias que les mencionaba al principio y es en momento iniciar el tratamiento entonces profiláctico. Como vemos aquí en la encuesta, la mayoría, el 24%, lo inició a las 24 horas en el posoperatorio. La mayoría entonces lo iniciaron a las 24 horas, pero también un porcentaje alto lo inició a las 12 horas.
resto a partir de las 36 y 72 horas respectivamente. ¿Qué es importante tener en cuenta entonces en el escenario del paciente neuroquirúrgico? Y es mirar, comparado con otras especialidades quirúrgicas, qué tanto es el riesgo de trombosis venoso posoperatorio, ¿sí? Y para eso les traje el estudio TREO. El estudio TREO es un estudio que se hizo en Portugal, es un estudio retrospectivo que abarcó entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2012. Incluyó 60.635 hospitalizaciones con 90 casos de trombosis venosa profunda, y ellos estiman que la incidencia de tromboembolismo venoso en el posoperatorio de pacientes neuroquirúrgicos se ubicaba en 4.7 episodios por 1.000 hospitalizados. Y si miramos la gráfica, tradicionalmente nos habían enseñado que el paciente de ortopedia constituía un paciente de alto riesgo, y como tal, muchas de las guías que se vienen publicando en la literatura le hacen más énfasis al paciente de ortopedia. Pero si miramos en el paciente neuroquirúrgico, los casos de trombosis venosa profunda sobrepasan notoriamente al resto de especialidades, lo que implica entonces que estos pacientes tenemos que tener un alto índice de sospecha para iniciar la tromboprofilaxis de forma temprana. ¿Qué tenemos publicado hasta el momento? Entonces, la primera guía que encontramos es la guía de CHEST, publicada en el año 2012. Entonces, abarca una población de pacientes sometidos a craneotomía, definido entonces ellos como pacientes de alto riesgo para trombosis venosa profunda. Y estos pacientes, dentro de la publicación, fueron definidos como alto riesgo gracias a un estudio publicado por Chan, que incluyó a 497 pacientes, y lo que buscaba era identificar qué tipo de procedimientos eran los que más provocaban los fenómenos de trombosis venosa profunda. Y para ello, a partir del trabajo de Chan, encontraron que 7.5% se presentaban en resección de tumor primario y 19% en el caso de metástasis. De ahí que entonces la guía CHES clasifica a los procedimientos de ectomía como de alto riesgo de trombosis venosa profunda. Pero a la hora de asumir las recomendaciones, ellos se basaron en dos metaanálisis. El primer metaanálisis es un metaanálisis que apenas incluyó 4 trabajos. Les quiero hacer desde énfasis en dos nombres, Ainelli y Nur Mohamed, que son los trabajos más importantes, que ya enseguida los vamos a desglosar. Y con estos dos trabajos entonces encontraron que la incidencia de eventos hemorrágicos no fue estadísticamente significativo, pero solamente incluyó estos 4 trabajos. Ya de entrada les anuncio que este trabajo, el de Cerrato, fue el primero que se publicó, que abarcaba este tema. Es un trabajito bastante viejito, de 1976. En este trabajito, entonces, lo que ellos buscaban era identificar básicamente, entonces, en qué pacientes se presentaban los fenómenos tromboembólicos, ¿sí? Utilizando, entonces, heparina 5.000 unidades subcutáneas versus placebo. Ese es un trabajito prospectivo aleatorizado, y para ese momento el desenlace que ellos utilizaron para identificar si había mayor o menor sangrado no fue la aparición de sangrado clínico, sino que fue el aumento, la disminución en los niveles de hemoglobina y si los pacientes requirieron o no transfusión. Este trabajito, pues no vamos a ver enseguida, que lo vamos a encontrar en muchas publicaciones. Fue el primero, hay que rescatar que es el que se publicó pues hace ya más de 30 años, y a partir de eso fue que se generó como la pregunta. Y el segundo metaanálisis, que es a partir del cual las guías CHES toman las recomendaciones, fue publicado en el año 2008. Si ustedes revisan bien, vuelve y aparece Ainelli con su trabajo del 98, ¿sí? Y Nur Mohamed con su trabajo del 96. ¿Por qué le hago tantos énfasis en esos trabajos? Y ya enseguida los vamos a desglosar, porque han sido los únicos multicéntricos que sobrepasaron los 300 pacientes, y a partir del cual la mayoría de los metaanálisis, que inclusive hasta hace 2 años se han publicado, es donde son los que más peso han tenido a la hora de establecer la recomendación.
Entonces, haciendo el consolidado de este segundo metaanálisis que encontramos, que cuando se comparaba la heparina de bajo peso molecular con el manejo no farmacológico, si bien el RR nos daba 1.97, el intervalo de confianza atravesaba el 1, lo que hacía que el resultado pierde precisión e inclusive en algún momento tenía un factor protector. Lo mismo ocurrió para el caso de las heparinas no fraccionadas, donde el intervalo de confianza fue mucho más amplio, sobrepasando la unidad, y lo cual hizo que entonces perdiera precisión. A partir entonces de estos dos metaanálisis, las guías CHES sacan estas recomendaciones con un grado 2C, donde entonces ellos preferiblemente sugieren el uso de medidas de compresión intermitente sobre no profilaxis y en los pacientes en los que fueran sometidos a craniotomía por enfermedad oncológica, sugerían adicionar tromboprofilaxis farmacológica junto con la profilaxis mecánica. Pero no solamente tenemos estas guías, también aparecen entonces las guías de la Sociedad Española de Anestesia y Reanimación. Ellos tienen un enfoque diferente para pautar la tromboprofilaxis farmacológica y lo que se basa es, inicialmente, estadifique su paciente de acuerdo a una tabla de factores de riesgo y posteriormente, de acuerdo al número de factores de riesgo que esto incluya, decida iniciar la tromboprofilaxis. Y si vemos, por ejemplo, en el caso de cirugía espinal con menos de 3 factores de riesgo, tranquilamente se podría iniciar la tromboprofilaxis farmacológica a las 12 horas. En el caso que ya incluya más de 3 factores de riesgos, también se puede iniciar a las 12 horas, pero en el caso de las craniotomías, si hacen énfasis en empezar a las 48 horas. Las guías europeas. Las guías europeas, de entrada entonces, recomiendan las medidas de compresión neumática y al mismo tiempo añadir heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada mínimo 24 horas después de la cirugía. Igualmente, hacen énfasis en los pacientes en el posoperatorio de craniotomía. Las guías de la Sociedad de Pacientes Neurocríticos norteamericanas también entonces coinciden mucho con las guías europeas, donde entonces sugieren iniciar la tromboprofilaxis con medidas de compresión neumática y también añadir heparina de bajo peso molecular dentro de las 24 horas luego de la craniotomía. Las últimas que tenemos fueron las guías NICE. Ellos también entonces consideran iniciar la tromboprofilaxis farmacológica entre 24 a 48 horas, ¿sí?, y continuarla como mínimo durante 7 días. Y las últimas que salieron el año pasado de la Sociedad Americana de Hematología, y son un poco, guardan un poquito como más de cautela, en el sentido de que ellos dicen que todavía el nivel de evidencia no es muy alto, y como tal, ellos entonces son muy precavidos al recomendar que los pacientes tengan medidas de compresión neumática, sí, pero para el inicio de la tromboprofilaxis farmacológica, identifique básicamente los pacientes que tengan un riesgo mucho más alto y en ellos sí estaría indicada. Pero entonces, ya vimos qué era lo que estaba publicado en las guías. Miremos entonces a ver qué tenemos hoy en día actualizado. Entonces, a partir de esos metaanálisis que revisamos anteriormente, las guías CHES pasaron sus recomendaciones, pero en el año 2016 aparece un nuevo metaanálisis básicamente enfocado en los pacientes con neoplasias intracraneales, y en el año 2018 se actualiza este metaanálisis que incluye todos los pacientes neuroquirúrgicos. Ya previamente a estos metaanálisis habían salido otros publicados desde el año 2000, y si vemos la cantidad de estudios que incluían relativamente pocos, ¿sí?, pero cuando vamos a analizar los resultados, ¿sí?, básicamente en ninguno encontramos una significancia estadística que involucre aumento en el riesgo de hemorragia intracerebral, y como tal, las guías que anteriormente mencionaron se basaron en todo este cúmulo de metaanálisis. Pero entonces, como les mencioné anteriormente, en el año 2016 se actualiza entonces para los pacientes sometidos entonces a craniotomía, y para el análisis de este metaanálisis solamente se incluyeron 5 estudios. En todo el metaanálisis se incluyeron 10, pero por falta de resultados y de información, solamente en el caso del análisis del aumento del riesgo de sangrado se incluyeron 5. Y si ustedes miran la gráfica, nuevamente aparece el trabajo de Nur Mohamed y de Agnelli
como los dos principales, los que ejercen mayor peso sobre el metaanálisis, y al hacer el acumulado, encontramos que si bien nos dio un RR 1.2, el intervalo de confianza sigue siendo amplio, sobrepasando la unidad, y como tal pierde precisión y pierde entonces significancia estadística. Y el último metaanálisis, que actualiza todos los anteriores, publicado en 2018, incluye no solamente pacientes con neoplasias del sistema nervioso central, sino todo tipo de pacientes neuroquirúrgicos. Y aquí, nuevamente, el trabajo de Nur Mohamed y de Agnelli fueron los que más peso tuvieron a nivel del metaanálisis. Ellos también incluyeron el trabajo de Serrato, que como les dije fue el primero, pero nuevamente, a pesar de tener una 0% de heterogeneidad, igual, el estimado puntual les dio 1.42, pero con un intervalo de confianza amplio, sobrepasando la unidad y con pérdida de la significancia estadística. ¿Qué sí hay que identificar en estos metaanálisis? Que si bien el aumento o la incidencia en cuanto a la aparición de sangrado intracraneal fue mayor en el grupo de tratamiento, lamentablemente al hacer el análisis estadístico, pues no hubo una significancia, y como tal, para el resultado de hemorragia intracraneal, entonces se queda con un R 1.42, un intervalo de confianza amplio, sin significancia estadística, y con un intervalo donde pasa la unidad. Entonces, si ustedes vieron, hay dos trabajos importantes que se han venido repitiendo en los metaanálisis que se han venido analizando. Vamos entonces a mirar qué tienen estos trabajos, por qué los siguen incluyendo, cuál es la metodología que utilizaron. Y para eso vamos a utilizar entonces una lectura crítica. Entonces, el primero es el de Nur Mohamed, publicado entonces en Trombosis y Hemostasis en el año 96, donde entonces es un trabajito multicéntrico. Este es un trabajo que fue hecho en los Países Bajos, y lo que ellos buscaban era evaluar la eficacia y seguridad de añadir nadroparina a medidas de compresión en la prevención de la enfermedad tromboembólica en el posoperatorio de pacientes de craniotomía y cirugía de columna vertebral. Este trabajito, entonces, dentro de los criterios de inclusión, estaba que los pacientes todos fueran mayores de 18 años y que fueran sometidos a craniotomía y cirugía de columna vertebral. Y dentro de los criterios de exclusión se encontraban que ningún paciente fuera diagnosticado con trastorno de la coagulación, salieron los pacientes con múltiples aneurismas, pacientes que tienen algún medicamento que afectara la coagulación, o pacientes con alergia al medio de contraste, dado que el diagnóstico de trombosis venosa lo hacían mediante venografía. Entonces, aleatorizaron los pacientes mediante una técnica de una secuencia de aleatorización oculta, y la intervención consistió entonces en nadroparina 7.500 unidades subcutáneas cada día, iniciadas 24 horas en el posoperatorio. Todos los pacientes recibían 3 medidas de compresión, y el seguimiento lo hacían con Doppler venoso los días 6, 8 y 10. En los pacientes entonces en los que se encontrara trombosis venosa, se confirmaba mediante venografía al día 10, y el seguimiento total fueron 56 días. En total, entonces, se incluyeron 485 pacientes. La incidencia en los expuestos fue de 18.7% para la aparición de trombosis venosa versus 26.3% en los no expuestos, con una P estadísticamente significativa. Y el sangrado, si bien fue mayor en los expuestos, un 2.5%, no fue estadísticamente significativo. Ese fue el trabajo del Nur Mohamed. Y el trabajo como más importante, y es el que quiero que le hagan énfasis y quiero que le presten mucha atención, es el de Agnelli. El de Agnelli fue publicado en el New England Journal of Medicine de 1998. Fue un estudio multicéntrico aleatorizado doble ciego. Se incluyeron 7 hospitales. Este estudio fue realizado en Italia y tenía dos objetivos. El primero, el más importante, era comparar las tasas de enfermedad tromboembólica venosa sintomática, tanto trombosis venosa profunda como tromboembolismo pulmonar, detectada mediante venografía entre los pacientes que recibieron placebo versus la intervención. Y también tenía un objetivo secundario, que era comparar las tasas de sangrado entre el grupo control versus el placebo. ¿Qué metodología se incluyó? Entonces, ellos de inclusión fueron pacientes, igual que el estudio anterior, mayores de 18 años. En entrada, exigieron que los pacientes tuvieran un peso entre 40 y 120 kilos y que fueran pacientes sometidos a cirugía electiva, craneal o de columna vertebral. Los criterios de exclusión también fueron muy estrictos.
muy similares a los del trabajo del Nur Mohamed, entonces abarcaban que los pacientes no tuvieran una coagulopatía previa, que no estuvieran ingiriendo medicamentos que afectaran la coagulación, alergia al medio de contraste, dado que entonces iban a confirmar la trombosis con venografía, pacientes con creatinina mayor a 2 y las embarazadas. ¿Cuáles fueron las intervenciones? Entonces se hizo una aleatorización por computador, donde entonces se administraban en los pacientes a los que fueron sometidos al tratamiento, Clexane 40 miligramos subcutáneo, en los pacientes placebo, 0.4 mililitros de solución salina subcutánea. Nuevamente, y similar al trabajo de Nur Mohamed, la tromboprofilaxis inició 24 horas en el posoperatorio, todos los pacientes tenían medias de compresión, y lo que sí establecieron los investigadores desde el inicio del estudio es que no se iban a administrar otro tipo de medicamentos que afectaran la coagulación, como pudieran ser los AINES, ácido acetilsalicílico y clopidogrel. Diariamente se hacía evaluación clínica midiendo el diámetro de la pierna y se hacía Doppler venoso en miembros inferiores el día 8. Si ese Doppler saliera positivo para trombosis, se confirmaba mediante venografía y en el caso que el paciente presentara signos y síntomas de tromboembolismo pulmonar, se utilizaba escanografía de perfusión. Mirando entonces esta población, encontramos que las características demográficas basales son muy similares, que fueron pacientes, entonces como les dije, todos mayores de 18 años, no hay así como mayores diferencias que nos pudieran establecer ahí como un sesgo a la hora de analizar el estudio. Y a la hora entonces, si bien no es el tema de la charla, vamos entonces a mirar que en el caso entonces de la aparición de los fenómenos tromboembólicos, definitivamente, para ellos todos los resultados fueron estadísticamente significativos y que ofreció un efecto protector, ¿sí? Para la administración de la tromboprofilaxis farmacológica luego de las 24 horas del posoperatorio, ¿sí? Con intervalos de confianza relativamente estrechos y que ninguno de ellos atravesó la unidad. Pero lo que nos interesa y lo que vamos a responder la pregunta es con respecto entonces a la aparición del sangrado. Entonces, para el caso del sangrado, ellos de entrada especifican que si bien el poder del estudio no fue suficiente como para demostrar el objetivo secundario, sí les llamó la atención que con los casos que tuvieron, relativamente no hubo una diferencia entre la aparición de sangrados entre los pacientes que recibieron placebo versus los que recibieron enoxaparina y que esta no fue estadísticamente significativa. Entonces, viendo que estos fueron los dos trabajos más importantes que se han publicado sobre este tema y los que han incluido los metaanálisis, vamos entonces a mirar desde la guía JAMA para usuarios entonces de literatura, cómo podemos abordar. ¿Los pacientes fueron aleatorizados? Sí. En ambos trabajos se hizo una secuencia de aleatorización, la cual estuvo enmascarada y que en ninguno de los, no era posible predecir a qué grupo sometían los pacientes. Los grupos fueron similares. En el primer trabajo no publicaron la tabla que analizaba los grupos. En el segundo trabajo sí vimos que las características demográficas eran muy similares. Durante todo el estudio hubo seguimiento, durante todo lo que correspondió al seguimiento. El seguimiento fue completo, no hubo necesidad de suspender el estudio, ¿sí? Los pacientes se analizaron en los grupos a los cuales fueron asignados. El ensayo, los dos ensayos se terminaron en el momento en que se estableció la finalización y como vimos los resultados para ambos, no fue estadísticamente significativa la aparición de sangrado intracraneal, si bien la incidencia fue un poco mayor en los pacientes que recibieron tromboprofilaxis, el sangrado no fue estadísticamente significativo en el grupo de la tromboprofilaxis farmacológica versus la tromboprofilaxis con solo medias de compresión. Pero entonces ya vimos la importancia que tuvieron estos dos trabajos y que siguen vigentes y que inclusive el último metaanálisis publicado hace 2 años lo incluye y le da mayor peso a estos dos trabajos. Pero si ya tenemos guías, la mayoría de las guías y de los metaanálisis publicados basan sus recomendaciones en el trabajo de Agnelli y de Nur Mohamed. ¿Qué está pasando hoy en día? Porque todavía tenemos dificultades para que las instituciones cumplan
con protocolos que establezcan el inicio temprano de la tromboprofilaxis farmacológica. Entonces, este trabajito publicado el año pasado es un trabajito que se hizo en Canadá, en la provincia de Alberta, y lo que buscaba era establecer, mediante un estudio de cohorte retrospectivo, ¿sí?, en 10 unidades de cuidados intensivos en 9 hospitales, qué tanta era la aplicabilidad y la adherencia a las guías que han sido publicadas para el inicio de la tromboprofilaxis farmacológica y cómo se comportaba el cumplimiento del inicio de la tromboprofilaxis con respecto a los desenlaces de los pacientes. Entonces, para este trabajo también se incluyeron pacientes mayores de 18 años, abarcó un periodo dentro del 1 de mayo de 2014 al 30 de abril de 2017, incluyeron todos los servicios de salud de la provincia de Alberta y ellos utilizaron este sistema eCritical Tracer, que es un sistema como de codificación similar a lo que nosotros entendemos como CUPS y que también incluía los diagnósticos que le hacían a los pacientes y que quedaban registrados en la historia clínica digital. Entonces, en total, para la cohorte que se analizó, fueron 4.632 pacientes que mediante este sistema de información digital fueron recopilados. Aquí entonces vemos las características de los pacientes. Como pueden ver, todos cumplen con una significancia estadística y lo que llamaba la atención es que, como este estudio fue hecho en Canadá, las guías de la Sociedad Neurocríticos, que es de Norteamérica, también tuvo participantes de Canadá y este país la adoptó para sus prácticas. Entonces, una de las cosas que llamó la atención es que estas guías que fueron publicadas en el año 2016, a partir de ese momento, comenzó mayor adhesión a las recomendaciones que estaban publicadas en estas guías y eso, pues, en cierta forma trajo satisfacción a los investigadores porque, si ustedes recuerdan en la encuesta que se hizo, pero en España, en que apenas 27% de las instituciones tenían un protocolo. ¿Qué sí llamaba la atención? Entonces, que si bien había adherencia a las guías y las instituciones reconocían a las guías de la Sociedad de Neurocríticos de Norteamérica como referente para las directrices de los hospitales, sí les llamaba algo la atención, y es que básicamente para el caso de la tromboprofilaxis farmacológica, esta comenzaba en el segundo día posoperatorio. Si bien hay otras guías, como ya vimos, que la tromboprofilaxis en ciertos escenarios podría comenzarse de las 12 horas, lo que sí dejó satisfecho a los investigadores es que a partir del segundo día comienza entonces una cúspide, donde entonces se da un tiempo de tranquilidad para el inicio de la tromboprofilaxis farmacológica y que se puede acompañar o no de la tromboprofilaxis mecánica. La mayoría de las guías entonces recomiendan acompañarla de la tromboprofilaxis mecánica. Y entonces cuando analizaron, si bien ya había mayor adherencia a esta guía y los clínicos iniciaban la tromboprofilaxis al segundo día posoperatorio, ¿qué pasaba entonces con los eventos adversos? En este caso entonces la aparición de sangrado. Y si vemos en el caso de sangrado, ¿sí?, no les dio una significancia estadística y el intervalo de confianza atravesó la unidad como tal. Entonces ellos concluyeron que iniciando al segundo día posoperatorio y cumpliendo con las recomendaciones de las guías, no había un aumento en el sangrado presentado en estos pacientes de la provincia de Alberta y como tal daba un margen de tranquilidad para el resto de los centros hospitalarios canadienses. Entonces, ¿qué podemos decir hasta el momento y ya para finalizar? Primero, revisando entonces los metaanálisis y los dos estudios de Agnelli y Nur Mohamed, hasta el momento no hay evidencia estadísticamente significativa que confirme mayor sangrado al utilizar tromboprofilaxis farmacológica y al iniciarla entre las primeras 24 a 48 horas. Segundo, las guías han ido flexibilizando el intervalo para la tromboprofilaxis farmacológica. Y ustedes recuerdan la primera guía, que fue la HS en el año 2012, ellos eran muy precavidos y de entrada entonces recomendaban las medidas de compra y solamente sugerían
el inicio de la tromboprofilaxis farmacológica en pacientes de alto riesgo en posoperatoria de ectomía. Pero con el paso de los años, ¿sí?, ha ido entonces disminuyendo el intervalo para el inicio de esta tromboprofilaxis y como tal, ya inclusive las guías españolas en los pacientes menos de 3 factores de riesgo podría iniciarse en las primeras 12 horas posoperatorio. Tercera conclusión, adjudicar la culpa de un sangrado posoperatorio única y exclusivamente a la tromboprofilaxis farmacológica no es aceptable, ¿sí? Ya vimos entonces que son múltiples los factores de riesgo que conllevan y que pueden desencadenar un sangrado posoperatorio, entre ellos entonces, como puede ser una mala hemostasia durante el intraoperatorio, pacientes con coagulopatías, pacientes en los que se venían tomando medicamentos que afectaban la coagulación, y tal y como le sucedió al estudio de McDonald, donde lamentablemente los pacientes que fueron sometidos a la tromboprofilaxis farmacológica tuvieron complicaciones hemorrágicas en el intraoperatorio. Entonces, no es equiparable y justo adjudicarle la responsabilidad a un sangrado posoperatorio única y exclusivamente a la tromboprofilaxis farmacológica. Y algo muy importante, y es mantener buena comunicación con los colegas neurocirujanos, ¿sí?, en caso de que existan para iniciar la tromboprofilaxis, en caso de que haya habido complicaciones en el intraoperatorio, complicaciones hemorrágicas, en caso que el paciente venga tomando medicamentos que afecten la coagulación. Todo eso se puede llegar a un consenso basado entonces en las recomendaciones que están publicadas y que finalmente sea el paciente el que se beneficie de estas recomendaciones. Muchas gracias.